Una adolescente de un pequeño pueblo polvoriento llamado Dusty Ridge acaba de lograr lo impensable. Restauró un motor diésel de la época de la guerra que incluso los mecánicos más experimentados habían desechado. Armada con nada más que determinación, coraje y amor por las máquinas antiguas, esta joven mecánica convirtió un montón de óxido en un símbolo rugiente de memoria y esperanza. Cuando un veterano vio lo que había hecho, no solo compró el motor, sino que lloró. Esta inolvidable restauración de motor diésel demuestra que la habilidad no conoce edad y la pasión no tiene género. Pero antes de profundizar en el tema, cuéntanos desde dónde estás mirando. Nos encanta ver a nuestra familia global en los comentarios. Empecemos. En las polvorientas afueras de Dusty Ridge, un pueblo agrícola destartalado donde las camionetas oxidadas superan en número a las personas. Charlotte Reynolds, una joven de 15 años con grasa en las mejillas y fuego en el espíritu, trabajaba silenciosamente dentro del garaje de su abuelo. La mayoría de la gente del pueblo apenas se dio cuenta de que ella era solo otra adolescente con auriculares. Pero detrás de las puertas del garaje, algo extraordinario se estaba desarrollando. Charlotte no era una adolescente típica. Mientras otras chicas de su edad hablaban de tendencias de moda o de redes sociales, Charlotte estaba aprendiendo a reconstruir carburadores y a descifrar esquemas de motores diésel a partir de manuales manchados de aceite. Criada por su abuelo, un mecánico militar retirado, creció girando llaves inglesas en lugar de pasar páginas de un diario. Tenía un don, una comprensión instintiva de las máquinas. Sus dedos conocían el torque sin necesidad de medirlo y podía identificar un inyector defectuoso solo por el sonido. Los lugareños la llamaban la chica mecánica entre risas, pero nunca la tomaban en serio. Pero Charlotte no necesitaba su aprobación. Su proyecto actual es restaurar un viejo motor diésel 6V53 de Detroit, un motor de la época de la guerra que quedó podrido detrás del garaje. Ella lo llamó el latido del corazón porque cada vez que lo hacía girar, le recordaba algo que aún estaba vivo, esperando ser escuchado nuevamente. Esto fue más que una simple reparación de un motor diésel. Fue un llamado. Apenas el sol había despejado los hilos de grano, cuando Charlotte hizo subir el oxidado motor diésel de 900 libras al camino de entrada. Sus manos estaban negras de mugre y su trenza ondeaba tras ella como un estandarte de silencioso desafío. Durante semanas, había volcado su energía en este proyecto, quitando óxido, reemplazando juntas agrietadas y recableando el sistema de combustible un cable a la vez. El motor, una vez abandonado a su suerte en un depósito de chatarra, ahora brillaba con manchas de acero nuevo y gris imprimación. La restauración del motor diésel todavía era un largo camino, pero finalmente pudo verlo. Al otro lado de la calle, un grupo de chicos mayores observaba desde el porche de la gasolinera. Uno de ellos resopló. «Oye, Charlotte, no sabía que las Barbies venían con llaves dinamométricas». Otro intervino. «Cuidado con esa cosa. A las chicas motoras diésel no les importa tu brillo». Charlotte no se inmutó. Ella simplemente siguió trabajando. Pero en el interior algo se movió. No era la primera vez que se burlaban de ella. Desde el momento en que cogió su primera carraca a los 7 años, la gente la subestimaba. Ella no era solo una mecánica. Ella era una chica genio, aunque nadie la llamaba así en voz alta. Sin embargo, cada broma, cada mirada de desaprobación, cada comentario susurrado en la tienda de repuestos de automóviles encendía un fuego más profundo en su pecho. Esa noche, se quedó despierta hasta pasada la medianoche. Sus manos estaban ampolladas, pero determinadas. El sonido de la ciudad se desvaneció entre grillos y manuales de máquinas. Debajo de la única bombilla del garaje, pintó la carcasa del motor de un azul marino intenso y luego agregó franjas de color naranja brillante a lo largo de cada lado de la pintura del motor como su propia firma. Una pequeña etiqueta de bronce fue atornillada al costado, restaurada por Cr. Unos días más tarde, tuvo lugar la Feria Anual de Antigüedades y Restauración de Dusty Ridge en la ciudad. Charlotte cargó el ahora brillante motor en un remolque prestado.
Sus tapas de válvulas cromadas brillaban al sol como una armadura. Su abuelo, Henry Reynolds, se ofreció a conducir, pero ella negó con la cabeza. Lo tengo. Entrar al recinto ferial fue como entrar en territorio enemigo. Filas de autos deportivos pulidos, tractores restaurados y motocicletas antiguas brillaban bajo las marquesinas. Los ancianos con overoles de mezclilla y guantes de cuero se saludaban con respeto. Cuando Charlotte dio marcha atrás y dejó caer su remolque, el silencio era ensordecedor. Alguien murmuró: ¿qué hace esa chica aquí con ese motor? Otro se burló, probablemente algo que su abuelo reconstruyó y le puso su nombre. Los jueces la pasaron por alto. Al principio, buscaban coches brillantes, restauraciones de carrocería completas, no un motor diésel independiente montado en un marco de metal. Pero un hombre se detuvo. Era un hombre alto, de unos 70 años, con cabello plateado y una cojera que denotaba sus años con botas. Su nombre era Franklin Buck Maddox, un veterano que sirvió 2 veces en Vietnam. Se quedó inmóvil, mirando fijamente el motor. Charlotte se acercó nerviosamente. «Señor, ¿está todo bien?». Pasó una mano arrugada por la entrada de aire pulida y susurró: «No he visto uno de estos desde el 69. Los teníamos en nuestros vehículos blindados M113. Este sigue vivo». Buck se giró hacia ella con los ojos húmedos. «Tú arreglaste esto». Charlotte asintió, su voz apenas era audible por la chatarra. Parpadeó con fuerza. Solían llamarlo el gruñidor. Se la podía oír venir antes de que llegara a la cresta. Ese sonido significaba que todavía estábamos moviéndonos, todavía respirando. Para entonces ya se había reunido una multitud y ya no se reían. La multitud se quedó en silencio mientras Buck Maddox, el viejo veterano, apoyó su mano callosa sobre la profunda carcasa azul marino del motor diésel que Charlotte había devuelto a la vida. Sus dedos temblaban, no por la edad, sino por el recuerdo. Charlotte estaba de pie junto a él, con los ojos escaneando su rostro, sin saber si estaba enojado, nostálgico o algo intermedio. Ella nunca esperó una reacción como esta. Ciertamente ella no esperaba lágrimas. «No he escuchado el zumbido de este motor en más de 50 años», susurró Buck, parpadeando ante las emociones que brotaron sin permiso. Allá en Vietnam, cuando todo a tu alrededor era caos, el sonido de ese gruñido de Detroit era lo único en lo que me sentía confiable, lo único que me hacía sentir como en casa. Él la miró. «Tú hiciste esto». Charlotte asintió. «Cada perno, cada sello, lo pulí, lo reconstruí, lo ajusté a oído. No sabía que significaba algo para alguien. Solo quería demostrar que podía hacerlo». La mandíbula de Buck se apretó. «No solo arreglaste una máquina. Restauraste una parte de la historia. Una parte de mí». De repente, se volvió hacia la multitud, en su mayoría escépticos asistentes a la feria y veteranos cubiertos de grasa que la habían descartado desde el momento en que puso un pie en el estacionamiento. Su voz, aunque ronca, cortaba el aire de la tarde con la precisión de una cadencia de marcha. «Esta muchacha», dijo, señalando a Charlotte, «sabe más sobre honor y artesanía que la mitad de la gente con la que serví, y tiene manos más firmes que un médico de combate». Hubo una pausa. Entonces un hombre mayor, cerca de atrás, murmuró: «Sea claro». Se produjo un murmullo de asentimiento, al principio suave, luego más fuerte, cabezas asintiendo, brazos cruzados con un tipo diferente de respeto. La joven mecánica que había sido descartada como un espectáculo secundario era ahora la pieza central. Buck se volvió hacia ella. «¿Cuánto cuesta?». Ella parpadeó. «Lo lamento. El motor. Lo quiero. Quiero llevármelo a casa. Quiero volver a escuchar ese sonido por la mañana. Quiero sentarme a su lado y recordar a los hombres que no regresaron». Charlotte dudó. Ella no había planeado venderlo. El motor diésel no era solo metal y engranajes. Era una prueba de todo por lo que había trabajado. Pero al mirar a Buck,
vio algo más. Este motor significaba curación. No pensé que nadie lo querría, admitió. Pero si lo dices en serio, es tuyo. Solo prométeme una cosa. Buck levantó una ceja. Cualquier cosa. Déjame ayudarte a instalarlo. Quiero asegurarme de que esté funcionando correctamente. Sonrió ampliamente por primera vez ese día. Trato. Los dos se estrecharon las manos, una áspera por el tiempo, la otra callosa por el trabajo, ambos conectados por una máquina que había sobrevivido a la guerra y al óxido. La noticia del intercambio se difundió rápidamente. Por la tarde, apareció un equipo de noticias local. Sus cámaras captaron a Charlotte explicando relaciones de torque y técnicas de reparación de motores diésel mientras Buck permanecía orgulloso en el fondo, con los brazos cruzados, observando a la chica genio que había resucitado una reliquia y tocado un corazón. Emitieron el segmento bajo el título, Ella reconstruyó más que un motor. Ella reconstruyó un recuerdo. Esa noche, de vuelta en el garaje, Charlotte estaba sentada con su abuelo. ¿Viste cómo me miraron? Ella preguntó. Él asintió lentamente. No les mostraste simplemente lo que una chica puede hacer. Charlotte, les recordaste lo que importa. Y desde ese día nadie la volvió a llamar simplemente la chica mecánica. A la mañana siguiente, el pequeño pueblo de Dusty Ridge no se despertó de la misma manera que siempre. La noticia se había extendido como un reguero de pólvora más rápido que cualquier rumor en Facebook o cualquier publicación en un tablón de anuncios local. No fue solo que Charlotte había restaurado un motor diésel. Fue como lo hizo y a quién le tocó. En el restaurante, donde los mismos 6 jubilados se reunían cada mañana para discutir sobre carburadores y estadísticas de fútbol. El nombre de Buck Maddox estaba en todos los labios. Y lo mismo le ocurrió a Charlotte Reynolds. Ella sabía lo que hacía, dijo un hombre entre sorbos de café negro. Ese motor funcionaba más limpio que cualquier otra cosa que haya escuchado desde que dejé Fort Hood. Otro intervino. Tal vez deberíamos dejar de reírnos de esa chica mecánica, murmuró el mayor de ellos. Al otro lado de la ciudad, en la ferretería donde Charlotte solía sentirse invisible, el propietario, el señor Davis, había colocado un pequeño cartel cerca del mostrador. Pregúntele a Charlotte Reynolds sobre consejos de restauración. Ella sabe lo que hace. De repente, su nombre ya no fue recibido con risitas ni miradas despectivas. Ella ya no era solo una adolescente que jugaba en Grecia. Se había convertido en algo más, un símbolo de habilidad, orgullo y propósito en una ciudad que no cambiaba a menudo. Pero cuando lo hizo, importó. Esa tarde, mientras Charlotte limpiaba piezas del carburador en el taller de su abuelo, una camioneta entró en la entrada. No fueron Bucks. Era Joe Langston, un hombre duro y canoso, quien dirigía la flota agrícola más grande del condado. Salió con el sombrero en la mano. Reynolds, dijo, aclarándose la garganta. Tengo un Massey Ferguson con un motor Perkins diésel que no funciona desde hace 4 años. ¿Crees que podrías mirarlo? Charlotte se secó las manos y asintió. ¿Cuál es el problema? Joe dudó. La verdad es que nadie lo sabe realmente. Pero si puedes devolverle la vida a ese motor de guerra, supongo que eres a quien debes llamar. Para Charlotte, este no era un trabajo más. Fue una validación. Durante las siguientes semanas, las llamadas continuaron. No por novedad, sino por necesidad. La chica reparadora había demostrado su valía. Sus manos, una vez dudadas, ahora eran confiables. Su tienda se convirtió en un centro y la gente venía no solo para hacer reparaciones, sino para observar y aprender. Y mientras trabajaba, explicaba todo. Líneas de combustible, compresión, sincronización. Los mayores comenzaron a recomendarla a sus hijos y nietos. Las jóvenes observaban con asombro, algunas con los ojos muy abiertos, otras silenciosamente inspiradas. Un día, una tímida niña de 12 años llamada Lily llamó a su puerta. «Quiero aprender sobre motores», susurró. «¿Como usted?» Charlotte se arrodilló a su lado.
Entonces estás en el lugar correcto. Las paredes de su tienda se llenaron lentamente de fotografías de antes y después de la restauración de motores diésel, diagramas de cableado hechos a mano y una foto enmarcada de ella y Buck junto al motor que lo inició todo. Ella nunca se consideró una chica genio, pero todos los demás lo hicieron. Y lo más importante es que nunca dejó que los elogios cambiaran su propósito. No estoy aquí para demostrar que nadie está equivocado, dijo al periódico local cuando la entrevistaron. Solo estoy aquí para arreglar lo que está roto y quizás enseñar a algunos otros a hacer lo mismo. Esa humildad envuelta en coraje y gracia cambió más que solo las marchas. Cambió las perspectivas. Cambió la forma en que un pueblo veía a una chica con una llave inglesa. Y recordó a todos que la brillantez no necesita focos. A veces se encuentra en un pequeño garaje bajo el capó de un viejo diésel en manos de una chica que simplemente se negó a dejarlo. Habían pasado algunos meses desde el día en que Buck Maddox compró el motor restaurado de Charlotte y lloró frente a la mitad del condado. A estas alturas, Charlotte Reynolds, la joven mecánica que una vez fue despedida, ya no era solo una curiosidad. Se había convertido en una leyenda local. Pero lo que ocurrió después fue algo que nadie, ni siquiera Charlotte, vio venir. Una ventosa tarde de otoño, estaba hasta los codos en el compartimiento del motor de un F-250 del 78, alineando los engranajes de distribución cuando un elegante todoterreno negro entró en la entrada. Estaba limpio, fuera de lugar entre los camiones agrícolas abollados y los Chevys oxidados que generalmente llenaban el estacionamiento. El hombre que salió llevaba una chaqueta de campo verde oscuro, de corte militar y gafas de sol de aviador. Miró a su alrededor. Claramente no esperaba que la tienda fuera tan humilde. Tú debes ser Charlotte, dijo, ofreciéndole la mano. Soy el coronel David Harper, retirado del ejército de los Estados Unidos. Trabajo con la Iniciativa Mecánica para Veteranos, un programa que apoya a jóvenes talentos técnicos relacionados con el servicio militar. Charlotte se puso de pie, limpiándose las manos con un trapo. Encantado de conocerlo, señor. ¿Qué lo trae por aquí? Sonrió. Su proyecto de restauración de motores, el que se hizo viral. Todos hablábamos de ello, sobre todo de la reacción de Buck. No solo arreglaste un motor diésel. Charlotte, has construido un puente de regreso al pasado de un hombre. Eso es raro. Charlotte se sonrojó, sin saber cómo responder. Estoy aquí, continuó, porque nos gustaría ofrecerle una beca completa para nuestro programa de preparación de ingeniería en Colorado Springs. Sería la persona más joven admitida. Se trata de sistemas diésel intensivos, diseño mecánico, restauración del sistema de propulsión, trabajo práctico, mentoría de ingenieros militares retirados, y estaría con chicos como usted. A Charlotte se le cortó la respiración. Durante tanto tiempo, había sido la única chica en la sala, la más joven del taller, la que nadie tomaba en serio hasta que los obligó. Ahora se abría una puerta. Un mundo nuevo la llamaba. Pero su mirada se desvió hacia el rincón del garaje donde su abuelo estaba sentado en su silla plegable, bebiendo té dulce y asintiendo como si ya supiera lo que venía. No lo sé, respondió con cuidado. Esta tienda es mi hogar. El coronel Harper siguió su mirada. No estamos aquí para quitártelo. Estamos aquí para ayudarte a construirlo. Seguirías viniendo a casa los fines de semana. Seguirías manteniendo tu negocio. Pero Charlotte, tu talento, tu don, es más grande que esta tienda. Queremos ayudarte a que crezca. Más tarde esa noche, se sentó con su abuelo bajo la luz del porche, contemplando las estrellas sobre Dusty Ridge. ¿Crees que puedo con esto? Ella le preguntó. Él se rió entre dientes. Chico, resucitaste un motor diésel de Detroit con solo un juego de llaves de tubo y pura voluntad. Puedes con todo. Ella se rió, pero su corazón estaba lleno. No con orgullo, sino con un propósito, encontrando finalmente su camino. Una semana después, empacó sus herramientas no para dejarlas atrás,
sino para llevárselas consigo. Cuando entró en aquella primera aula, rodeada de filas de niños, exmecánicos y prodigios de la ingeniería, nadie hizo ningún ruido. Pero cuando abrió la cremallera de su bolso y empezó a armar un banco de pruebas de inyectores improvisado desde cero, empezaron a susurrar. ¿Quién es esa? Es la que arregló el motor del veterinario. Oh, sí, la chica genio. Charlotte no dijo mucho. Ella simplemente sonrió, se ajustó los guantes y se puso a trabajar porque eso era lo que hacía. Las instalaciones de entrenamiento en Colorado Springs no se parecían en nada a Dusty Ridge. Los techos eran altos, cubiertos de cadenas colgantes y grúas colgantes. Filas de estaciones de trabajo zumbaban con herramientas de aire comprimido y llaves dinamométricas haciendo clic en un ritmo perfecto. Olía a petróleo y a ambición, tal como le gustaba a Charlotte. Pero eso no significa que fuera fácil. Con solo 16 años, era la más joven del programa y la única niña. Todos los días, ella entraba al taller del tamaño de un hangar con su nombre bordado orgullosamente sobre su pecho. Reynolds. Los instructores no la trataron de manera diferente, y los estudiantes no sabían qué hacer con ella, esta adolescente tranquila que no se jactaba, no se pavoneaba y no se inmutaba cuando le entregaban un conjunto turbo de 200 libras para desmontar. En cambio, Charlotte dejó que su trabajo hablara por sí solo. Su primera tarea fue un desafío que nadie más quería. Reparar un motor diésel en un Cummins CSX de 12L fuera de servicio, considerado durante mucho tiempo insalvable. Buena suerte, niña, murmuró una estudiante con una sonrisa burlona. No respondió. Se recogió el pelo en una trenza, se arremangó y se puso a trabajar. Durante 3 días, vivió dentro de ese motor probando la compresión, reajustando la sincronización y reconfigurando el sistema EGR. Cuando giró el motor de arranque y el motor finalmente volvió a la vida, el taller se congeló. Nadie esperaba que funcionara, y mucho menos que ronroneara como lo hizo. A partir de ese momento, dejaron de llamarla la chica. Empezaron a llamarla Reynolds. Pero el cambio que más importó no fue como la veían los demás. Fue como Charlotte había empezado a verse a sí misma. En Dusty Ridge, solía llevar su confianza como una caja de herramientas, funcional, pesada y fácil de dejar cuando alguien la cuestionaba. Pero ahora vivía dentro de ella. Un garaje propio, integrado en sus huesos. Aprendió a diseñar sistemas de combustible personalizados, a aplicar la dinámica de fluidos a las curvas de par motor, a interpretar los datos de los escáneres de diagnóstico como un segundo idioma. Pero lo que la hacía diferente, lo que la hacía brillante, era su capacidad. Combinar esa ciencia con alma. Sus instructores lo notaron. También los veteranos que la visitaron para ser sus mentores. No es solo técnica, dijo el suboficial Mitz, uno de los mejores mentores del programa. Entiende la importancia de las máquinas. Soluciona problemas como si honrara algo. De hecho, cada vez que Charlotte ponía sus manos en un motor, pensaba en Bukmatic sentado junto a su viejo motor con lágrimas en los ojos. Pensaba en su abuelo en casa, tomando café mientras la veía fregar válvulas al sol. Pensaba en todas las personas que alguna vez se habían sentido ignoradas o subestimadas por haber sido las 3 cosas a la vez. Pero ahora era una chica genial, no por el nombre que le pusieron, sino por lo que decidió hacer con él. Al final del semestre, Charlotte había obtenido las calificaciones más altas del programa. Pero lo más importante, se ganó el respeto. El que no se puede comprar ni publicar en línea. El que surge al trabajar a diario. Una noche, después de clase, se sentó bajo las estrellas afuera de los dormitorios, escribiendo en su diario. Algo que no había hecho desde pequeña. Garabateó. Solía pensar que ser buena en esto significaba demostrarles a los demás que estaban equivocados. Ahora sé que significa demostrar que tienes razón. Una solución a la vez. Y con eso, cerró el libro, se limpió las manos y volvió a trabajar. Porque a los motores no les importa la edad, solo les importan las manos que saben escuchar.
Un año después, Charlotte Reynolds regresó a Dusty Ridge, no como la chica tranquila que una vez trabajó en el garaje de su abuelo, sino como una figura en ascenso en el mundo de la restauración de motores. Ella no llevaba un uniforme elegante ni llevaba un certificado en la mano. Llevaba su habitual mono manchado de grasa y en sus ojos había el mismo brillo de propósito. Pero algo había cambiado. El garaje ahora tenía un nuevo cartel. Centro de Restauración y Educación Reynolds. Una nueva capa de pintura cubría el viejo revestimiento y debajo de las altas ventanas había filas de bancos de trabajo, algunos diseñados para adultos, otros personalizados para niños. Porque Charlotte no había regresado solo para arreglar motores, regresó para construir futuros. Inspirada por su viaje y motivada por donaciones de la comunidad, incluida una subvención considerable de la iniciativa de veteranos del coronel Harper, abrió un programa técnico sin fines de lucro para jóvenes locales, especialmente niñas que querían aprender mecánica sin tener que salir de la ciudad. La llamaban señorita Charlotte, aunque ella se reía cada vez. En aquella tienda, bajo las mismas luces parpadeantes donde una vez dudó de sí misma, ahora se encontraba una nueva generación de estudiantes. Algunos tímidos, otros confiados, todos con aceite en los dedos y asombro en los ojos. Una pared del taller estaba dedicada a los motores antiguos, un homenaje a las máquinas restauradas por Charlotte y sus estudiantes. El primero en la lista era el viejo Detroit Diesel 6553, el mismo motor que hizo llorar a un veterano y lo cambió todo. Buckmatic todavía venía los viernes. Su motor, apodado Growler, estaba montado orgullosamente en una vitrina pintada de azul marino con detalles en cromo pulido. Charlotte había añadido personalmente una placa de bronce debajo que decía: en memoria de las historias que llevan las máquinas, en honor a las manos que las traen de regreso. Ella todavía publica videos de restauración en línea mostrando su proceso de pintura de motor, consejos de cableado y diagnósticos diésel. Pero ahora niños de todo el país seguían sus tutoriales. Ya no necesitaba hacerse viral. Se había convertido en un fenómeno silencioso, una mentora, una voz de calma en un mundo digital ruidoso. Y ella nunca dejó de girar llaves inglesas. Una tarde de verano, llegó un equipo de filmación de una cadena de noticias nacional. Querían hacer una pieza llamada La chica genio de Dusty Ridge. Charlotte dudó. Las cámaras nunca habían sido su objetivo. Pero cuando vio a Lily, la niña de 13 años que ahora impartía clases de motores pequeños todos los jueves, parada orgullosamente con su propio mono, dijo, sí. Durante la entrevista, el periodista le preguntó, ¿qué te hizo seguir adelante cuando la gente se burlaba de ti? Charlotte sonrió suavemente y sus ojos se dirigieron al banco de trabajo donde aún se encontraba su primer juego de herramientas. Supongo que siempre creí que las máquinas podían ser más que máquinas. Que si te tomaras el tiempo de entenderlos, de escucharlos realmente, volverían a la vida, tal como las personas. La cámara hizo una panorámica del edificio de la tienda de los niños, los engranajes girando y la luz del sol reflejándose en el metal pulido. Resulta que, añadió, este lugar no solo servía para restaurar motores. También se trataba de restaurar la confianza. Y esa era la magia de todo. Charlotte no se propuso cambiar el mundo. Ella solo quería arreglar un motor viejo. Pero al hacerlo, restauró algo mucho más grande. Fe, legado, esperanza. Y en cada zumbido de un motor restaurado, la ciudad de Dusty Ridge escucharía para siempre el eco del corazón inquebrantable de una joven mecánica. Cualquiera puede restaurar un motor si tiene el coraje de seguir girando la llave inglesa y el corazón para escuchar cuando otros no lo hacen. Mientras el sol se ponía detrás de las colinas de Dusty Ridge, Charlotte Reynolds se secó las manos. No para terminar el día, sino para hacer un borrador de los planos de su próxima clase, uno diseñado para cada niño al que alguna vez le habían dicho, esto no es para ti. Esta vez oirían algo diferente. Porque el sueño que una vez susurró en voz baja en el fondo del garaje de su abuelo ya no era solo suyo.
Pertenecía a cada chica a la que le habían dicho que no era lo suficientemente fuerte, a cada adolescente del que se reían por amar a las máquinas y a cada alma que alguna vez había sido subestimada simplemente por su edad, género o origen. La joven mecánica de pueblo de la que solían burlarse se había convertido en la mentora que ayudaba a otros a construir motores y creencias. Y para Charlotte, y para cada mano joven que toma una llave inglesa con asombro, el motor no era solo una máquina. Fue una línea de partida. El fin. A continuación, 2 historias más que esperan inspirarte. Haz clic para seguir girando con nosotros y no olvides suscribirte si crees que algunos legados se construyen paso a paso.